Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. Tal y como le prometimos en nuestra última entrega, en el día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes el análisis correspondiente a las competencias sociales. Es decir, en nuestra primera entrega hicimos un análisis de las competencias técnicas, genéricas, e iniciamos el proceso para entender lo que son las competencias emocionales, clasificadas en dos grandes grupos. Están las competencias personales, que ya analizamos en la actuación anterior, es decir, aquellas competencias que nos permiten el autoconocimiento, el autocontrol y la automotivación, que son fundamentales, necesarias para el logro de los objetivos que como persona pudiéramos estar trazándonos. En el día de hoy vamos entonces a ver con un poco de detenimiento lo que son las competencias sociales. Sabemos que con las competencias personales logramos la autogestión y con ello podemos lograr una victoria con nosotros mismos, es decir, a través de lo que se conoce con el autoconocimiento y el plan estratégico personal para comenzar a superar aquellas barreras que pudiéramos estar teniendo y que nos impiden a nosotros ser mejores personas cada día. Ahora entendemos que es importante, es fundamental, es vital, pues tener esa interactuación con los demás y por lo tanto poder coexistir en un ambiente, en un mundo totalmente interdependiente. Por eso hicimos aquella comparación de lo que es el carácter, de lo que es la personalidad. Hicimos la comparación de lo que es un iceberg y donde la parte que se ve del iceberg, que es lo que sobresale de la superficie del mar, es lo que más se parece a nuestra personalidad, ya que nuestra personalidad es una proyección de una imagen y es lo que la gente pudiera estar percibiendo, evaluando, sin darse cuenta que somos, qué tenemos dentro, que es donde se residen precisamente los principios, los valores, los pensamientos, aquellas cosas que nos mueven a ser como somos y actuar como actuamos. Ahora pues, en esa temática y esa necesidad que se tiene de ser interdependiente, pues para poder formar parte de un equipo altamente competente, necesitamos personas competitivas con competencias. Y entonces hay que interactuar con los demás. Esas competencias emocionales, sociales, entonces pues podemos dividirla en dos grandes categorías. Está la empatía por un lado y las habilidades sociales por el otro lado. Cuando hablamos de la empatía, pues entonces estaríamos hablando de la conciencia que podemos nosotros tener sobre los sentimientos, las necesidades y las preocupaciones que tiene el otro. Cuando hablamos de los sentimientos, nos estamos refiriendo a que normalmente estamos nosotros comunicando, ya sea de una manera verbal, de una manera escrita, ya sea mediante gestos, siempre estamos comunicando. Pero esa comunicación que tenemos con los demás debería pues ser controlada por nosotros mismos y al mismo tiempo tener en cuenta qué pudiera estar sintiendo las personas que reciben el mensaje. De manera tal de que tratáramos de ser lo más nobles posibles, sin con esto necesariamente pues dejar de decir lo que pensamos y tampoco lo que sentimos, pero sí tratando al otro con respeto y al mismo tiempo considerando, teniendo la consideración necesaria para tomar en cuenta que podemos estar sin darnos cuenta hiriendo sentimientos, pudiéramos también estar hiriendo susceptibilidades. Es importante también en este proceso y en esta forma de comunicarnos, en ese tener empatía, el poder comprender las necesidades del otro. En una comunicación que pudiera estar dándose para una negociación o sencillamente para poder comprender situaciones o sencillamente para compartir de una manera amigable, amable, entusiasta, donde la conversación es auténtica, donde fluye, pues normalmente tenemos la capacidad de dejarle entender a nuestro interlocutor pues cuáles son nuestras necesidades, pero al mismo tiempo así como las personas pueden comunicar sus necesidades, tener en cuenta que probablemente la otra persona no tiene ese mismo nivel
que tenemos quizás nosotros para decir lo que sentimos y lo que pensamos, y que entonces sería necesario tomar en cuenta esto para incluso asegurarnos, buscando la retroalimentación, de saber cómo la otra parte se está sintiendo y cuáles son realmente las necesidades que pudieran estar teniendo. Hay personas que manipulan este tipo de información, sobre todo cuando se están produciendo negociaciones donde lo que se producen son transacciones. Estas transacciones hacen que haya una parte que pierde y otra parte que gane, cuando en lugar de esto se pudieran estar buscando soluciones donde ambas partes salen beneficiadas. Y por lo tanto, esta comunicación empática, esta comunicación que toma en cuenta los sentimientos y las necesidades y las preocupaciones del otro, son los que van a permitir realmente la búsqueda de una solución conjunta para un problema que pudiera estar tratándose de resolver, y al mismo tiempo para que exista un acuerdo entre las partes que están comunicándose para poder poner en práctica aquellas cosas que definitivamente van a beneficiar a ambos. Las preocupaciones del otro también son parte del tipo de información que uno debería estar tomando en cuenta si uno quiere ser empático. ¿Qué le está preocupando al otro? Y cuando vamos a comunicarnos, cuando vamos incluso a comunicar cosas que a veces no son las mejores o no son las que las otras personas están esperando, pues vale la pena tener presente ese tipo de sentimientos, de emociones, preocupaciones y necesidades del otro, pues para sencillamente tratar de ser lo más ético, lo más noble, lo más justo y lo más humano posible, sin la necesidad de herir susceptibilidades. Una norma que ayuda mucho a establecer este tipo de comunicaciones es una regla que aparentemente da buen resultado. Se habla de tener una dureza con el problema, pero una suavidad con las personas. Como decía Napoleón Bonaparte, manos de hierro en guantes de seda. Otro aspecto que tiene mucho que ver con esto es el desarrollo y las habilidades que pudiera tener el otro. Pues muchas veces nosotros queremos lograr algo, queremos lograr que se tomen decisiones, y tendríamos que estar tratando de convencer a la otra persona para que acepte probablemente la propuesta que nosotros estamos dando, la propuesta que estamos sugiriendo. Pero muchas veces existen limitaciones que la otra persona tiene porque probablemente no cuenta con las habilidades que tiene el interlocutor, y pudiera incluso estar diciendo que sí a cosas que realmente no entiende correctamente o completamente, y luego en la etapa de implementación de los acuerdos a los que arribaron, esta persona podría decirle a uno: pero fue que yo entendí otra cosa. Por eso que mucha gente que no se toma el tiempo de tener conversaciones activas y realmente profundas y empáticas con la otra parte, con la otra persona, pues entonces muchas veces cree que sale beneficiado con una conversación, con una negociación, cuando la otra parte quizás no pudo, no entendió realmente de qué se trataba y interpretó las cosas como se las dijeron, no como se las dijeron, sino como las pudo interpretar. Por eso es que la responsabilidad del mensaje no lo tiene quien lo recibe, la responsabilidad del mensaje lo tiene quien emite el mensaje. Y es por eso que la retroalimentación es un proceso obligatorio cuando uno quiere tratar de asegurarse de que las cosas se hagan correctamente, adecuadamente, en el momento oportuno. Si no le preguntamos a la otra parte, al interlocutor, qué entendió, qué sintió, qué realmente entendió con lo que le hemos dicho, probablemente esa persona interprete el mensaje de una manera distinta. Diga que sí cuando realmente no está consciente ni está claro de las implicaciones que se pudieran estar teniendo pues con la conversación que se está teniendo. Entonces, la responsabilidad la debe tener quien emite el mensaje. Hay personas que aplauden y baten sus manos cuando entienden que tienen una victoria en una conversación, en una negociación, creyendo que con esto pues saltan con el santo y la limosna, como dicen. Pero si usted realmente quiere tener
una relación de largo plazo, pues con sus clientes, usted va a necesitar necesariamente pues que exista una comunicación abierta, franca, honesta, transparente, donde se puedan aclarar todas estas cosas sin la necesidad pues de que mañana, cuando ya estén los contratos firmados o los acuerdos firmados, o se haya llegado a un acuerdo verbal sobre lo que se está proponiendo, pues en el momento de hacer las cosas se hagan de una manera tan distintas a como supuestamente el emisor de la comunicación esperaba. Claro, es responsabilidad también de la parte que recibe el mensaje, pues asegurarse de estar entendiendo lo que se le está diciendo. Y si no entiende, preguntar. Pero muchas veces hay personas que por orgullo no se atreven a decir no entendí, repítame que no entendí. Y realmente también es responsabilidad de la persona quien está participando en este proceso de comunicación y que recibe este mensaje, pues asegurarse de que está entendiendo correctamente, completamente, pues lo que se está planteando. También conocer las necesidades que puede tener el otro, pues permite que tengamos un tipo de anticipación, pues para prevenir, para recomendar, para tomar decisiones oportunas. Pero si no tenemos en cuenta ni sabemos cuáles son las necesidades del otro, cuando queremos hacer, por ejemplo, un planteamiento de una oferta o convencer a alguien para que acepte una idea que le estamos proponiendo, va a ser más difícil que esta persona pues dé en el blanco. Cuando se trata de convencer a alguien para que acepte una propuesta que le estamos haciendo y lo hacemos sin tomar en cuenta cuáles son las necesidades del otro, pues es prácticamente una lotería. El resultado que puede surgir de allí tiene que ser una necesidad demasiado grande, muy genérica, prácticamente la persona lo estaría aceptando, no porque estamos identificados nosotros, no porque estamos haciendo empatía. Y recuerden que estamos tocando el tema de la empatía, y tener empatía implica pues identificar cuáles son las necesidades del otro. Y en una oferta, en una propuesta, en una comunicación, en una decisión que se está tomando y que se está comunicando, es muy importante tomar en cuenta las necesidades del otro, no para abusar, sino sencillamente para poder comunicar de una manera correcta, con altura, sin ofensas a la otra persona, pues lo que se le quiere decir, y que esto no vaya a significar una ofensa para la otra parte. También cuando se tiene presente este tipo de situaciones, cuando se tiene presente tomar en cuenta las necesidades del otro, pues esto ayuda muchísimo también a lo que es el desempeño, la integración que se da en un equipo de trabajo, en un equipo de proyecto. Cuando las demás personas están a tono, están compartiendo, están tomando en cuenta las necesidades del otro, los problemas que tiene el otro, los temores, las preocupaciones que el otro pudiera estar teniendo, pues entonces va a ser más considerado tanto el supervisor como el jefe del equipo, como los compañeros de trabajo que están trabajando en ese mismo equipo, en ese departamento, en esa organización, o sencillamente en esa interactuación que pudiéramos estar teniendo, como quizás en lo que será la gestión de un proyecto específico. Eso va a permitir comprender incluso el sentimiento que el equipo pudiera estar teniendo hacia lo que son los objetivos que se están persiguiendo, hacia lo que es el desempeño que se está teniendo, cómo se siente el equipo pues con la retroalimentación que los clientes han dado sobre el servicio prestado. Esa empatía es necesario, porque quien está gerenciando, liderando ese equipo de trabajo, pues eso le ayudaría muchísimo pues para poder servir de vínculo entre su equipo de trabajo y las necesidades del cliente externo, que deberían estar siendo satisfechas. Continuaremos en breve analizando las competencias sociales dentro de las competencias emocionales. En breve, en Conceptualizando.
Seguimos con ustedes en Conceptualizando. Veníamos analizando las competencias sociales dentro de lo que son las competencias emocionales y vimos esa competencia tan importante como es la empatía, esa química que podemos estar teniendo, esa comprensión que pudiéramos estar teniendo con nuestros equipos de trabajo. Es definitivamente importante poder establecer esa coinonía entre los compañeros de trabajo, entre los miembros de un proyecto o de un departamento o un equipo específico. Ahora nos vamos a referir pues a las competencias sociales, que son las que nos permiten a nosotros pues prácticamente proyectar esa personalidad que tenemos. Sabemos que hay personas que tienen una personalidad distinta a la de otra persona. Hay personas que son más agresivas, hay personas que son más reflexivas, hay personas que se le llaman sanguíneas, que tienen quizás menos control, hay otras personas que plantean que hay personas que son extrovertidas, que dicen lo que piensan, que no tienen miedo escénico, hay personas que son más retraídas, que son más tímidas, que son introvertidas, que no tienen la habilidad o no han desarrollado el hábito para comunicarse hacia los demás. Y entonces todo esto se relaciona pues con la manera como estamos nosotros proyectándonos. Todo el mundo proyecta una imagen, eso es inevitable. Usted puede tener un don y estar muy callado, estar muy tranquilo, en un rincón sentado, en una sala de espera, nadie sabe quién es usted y nadie tiene idea de esa capacidad que usted tiene, esos talentos que usted tiene, pues todavía no lo conocen. Y la proyección que usted pudiera estar teniendo hacia los demás, ya los demás lo miran y lo perciben, incluso piensan, esta persona es así, esta persona aparentemente luce ser, y te etiquetan o por lo menos se llevan una imagen sobre tu personalidad, porque no pueden hablar ni tener una impresión sobre lo que es realmente tu carácter. Claro, existen estereotipos. Cuando hay personas que visten de una manera específica, muchas veces las personas inmediatamente te ubican y piensan que tú eres X o eres Y. Hay personas que de repente no utilizan un tipo de ropa y cuando deciden utilizar una ropa formal, personas que te ven por primera vez bien vestido y piensan, bueno, pero esta persona tiene que ser un funcionario o debe ser una persona que tiene tal proyección social o cual proyección social, y realmente se equivocan porque, como dicen por ahí, el hábito no hace al monje. Es decir, usted puede estar vestido de una manera y en el fondo, en su interior, en su carácter, pues ser una persona muy distinta a la imagen que proyecta. Por eso hay personas que hacen y deshacen en la vida pública, hacen cosas incorrectas, pero cuando visten también y llegan también representados en un vehículo de lujo y todo esto. Y entonces las personas creen que se trata de una persona noble, que se trata de una persona con buenos sentimientos, que se trata de una persona de bien. Y a veces ocurre todo lo contrario. A veces hay personas que llegan y muestran un temperamento y ya los demás perciben una idea de esa persona y todavía no han tratado a la persona, y de repente esa persona tiene tremendo sentimiento, tremendo corazón, tremenda nobleza en las decisiones que toman, porque las decisiones que se toman o las que se dejan de tomar son las que marcan la diferencia. Para uno poder lograr hacer que las cosas sucedan, tiene que tomar decisiones. Esas decisiones pueden ser hacer o no hacer. Y entonces, cada quien, dependiendo de su forma de pensar, de los principios que pudiera tener, de la cosmovisión que pudiera estar teniendo de la vida, de cómo mira, de cómo observa, de cómo analiza o interpreta la realidad en la que vive, pues estaría actuando, estaría tomando decisiones y estaría interactuando con los demás. Esas habilidades sociales pues se pueden estar relacionando con diferentes tópicos. Por ejemplo, utilizar tácticas efectivas para la persuasión. Hay personas que se especializan en esto
La palabra táctica, a mí en lo particular, no me gusta porque parecería manipulación, parecería como una forma de engañar al otro para uno lograr un objetivo. Yo creo mucho en la comunicación abierta, en la transparencia, en lo que se está planteando. Y bueno, si las cosas no nos convienen, no nos convienen. E incluso aún pudiéramos estar aceptando cosas que no nos convienen del todo, pero lo estamos aceptando a sabiendas de que existen esas limitaciones, y no le estaríamos tomando una decisión porque el otro usó una táctica, nos engañó con el mensaje que nos dio, creímos que era correcto, y entonces en base a eso tomamos una decisión, y luego viene entonces el reclamo, viene entonces la queja, incluso muchas veces la rencilla, el pleito, o incluso llegar a una situación legal. Por lo que eso de tácticas de persuasión tiene sus bemoles. Es bueno poder intentar persuadir, convencer al otro. Yo creo mucho que la vehemencia, y no solamente la vehemencia, sino la autenticidad con que se dicen las cosas, la fluidez con que se plantean, los criterios que adornan o que acompañan la información que se da, pues son los que normalmente pues le dan sentido a la información, le dan sentido y coherencia a lo que se está comunicando, y le da también la credibilidad y la confiabilidad a la otra parte, al interlocutor, o uno mismo, si es que está percibiendo estas cosas de parte de la persona con quien se comunica, para entonces decir, bueno, yo confío en que lo que se está haciendo. Aún así, las cosas quedan por escrito, y deben quedar por escrito. Estamos viviendo en un mundo donde los valores han cambiado, y donde lo mejor que usted puede hacer es dejar las cosas por escrito, en blanco y negro. Así que mañana no exista una interpretación, un recuerdo, eso no fue lo que yo dije, eso no fue lo que yo quise decir, tú interpretaste mal. Entonces vale la pena, como dicen por ahí, mientras más claridad, más amistad. Y entonces escribir las cosas, firmarlas entre las partes y llegar a un acuerdo. Esas tácticas pueden existir, se pueden utilizar, de hecho existen, y la gente lo utiliza muchas veces sin darse cuenta, como dicen aquí popularmente, ese tigueraje que la gente tiene para lograr las cosas que quiere lograr, pues son las tácticas que la gente utiliza para convencer, para persuadir, para lograr objetivos, para lograr que la otra persona haga lo que usted quiere, siempre y cuando exista una decisión donde ambas partes están de acuerdo, siempre y cuando se aclaren las cosas, pues entonces las personas deben saber a qué se atienen cuando dicen que sí o cuando dicen que no. Hay algo que es muy importante, y es la escucha, los niveles de escucha. Pues si se escucha bien lo que te están diciendo, pues, y tú realmente logras poner en práctica ese nivel de empatía que estábamos analizando en el segmento anterior, estaríamos evidentemente evitando la escucha selectiva. La escucha selectiva se da cuando solamente escuchamos lo que nos conviene escuchar y no escuchamos el mensaje completo. Pero cuando esa escucha es realmente activa y abierta, se pueden entonces emitir mensajes convincentes, se pueden establecer decisiones, se pueden llegar a acuerdos entre las partes, se pueden realizar análisis de manera en conjunto o en equipo. Cada quien puede decir lo que piensa, y al mismo tiempo pues va a permitir que exista un grado de confianza en lo que se está diciendo, en las decisiones que se están tomando, en las responsabilidades que cada una de las partes acepta en ese proceso de negociación o para la resolución de un conflicto. Pueden haber incluso desacuerdos en esta parte, porque no siempre las partes se ponen de acuerdo, y a veces la definición, el resumen, la conclusión a la que se llega en un momento determinado es que las partes no se pusieron de acuerdo, y sencillamente incluso llegan a escribir, ¿verdad?, en que sencillamente firmaron un no acuerdo. No nos pudimos poner de acuerdo,
y sencillamente esa fue la realidad, esa fue la situación que se dio. Pero eso no significa que el proceso de comunicación no se haya dado con respeto, con altura, con la empatía adecuada. Sencillamente los sentimientos, las emociones, las necesidades que se plantearon allí, pues no llegaron a producir una solución donde ambas partes pues se sintieran cómodas, donde ambas partes pudieran decir sí, estamos de acuerdo. Sencillamente lo que se produjo fue un desacuerdo. Esto no significa que tiene que haber guerra. Pudiera significar, ante lo que pudiera ser, por ejemplo, un incumplimiento de un contrato, que ante esa conciliación que no se logra, pues el próximo paso tenga que ventilarse en un juicio, porque definitivamente las partes no llegaron a un acuerdo, no se pudo conciliar, y tendrá que ser entonces un tribunal, el que tome la decisión, pues para eso existen las leyes. Entonces, por eso la importancia de hacer las cosas por escrito cuando sea necesario. Las habilidades sociales también nos permiten a nosotros inspirar o guiar a los demás. Todos tenemos un líder dentro, todos tenemos esa posibilidad de ser líderes. Se dice que todos somos líderes en potencia. Yo diría que voy más lejos. Todos tenemos un nivel de influencia sobre los demás. Y como liderazgo es influencia, pues todos influimos en alguien de alguna forma, ya sea positiva o negativa. Y esa influencia que tenemos es la que sencillamente hace que los demás nos perciban como tales, se dejen guiar o se opongan a las decisiones que tomamos, o no acepten las propuestas que tenemos, o sencillamente no sigan nuestros consejos porque no se sienten influidos adecuadamente por la persona que espera influir en los demás. Igualmente, cuando se trata de guiar a los demás, que pueden ser una persona o un grupo, pues cuando se tienen habilidades sociales, pues esto ayuda. Esas habilidades sociales son la comunicación, pero más que la comunicación, la integridad que la persona tiene cuando le dice las cosas al otro, y que el otro entiende que es en serio que se lo están diciendo, que no se está hablando de una retórica, de un discurso de donde se hacen promesas para después no cumplir. Y este tema lo hablábamos en la parte de autoconocimiento y de autocontrol. Y entonces, porque a la larga la verdad sale a flote. No existe forma de hablar mentira por mucho tiempo sin que la gente no se dé cuenta. Entonces, imagínese usted tratar de inspirar en el otro, de guiar al otro a través de mentiras. Es muy difícil, porque desde que el otro se dé cuenta de que no es cierto, de que es una manipulación, de que la persona no está siendo honesta, que te está engañando, pues entonces inmediatamente el apoyo que pudiera estar dando esa persona a esta persona que quiere influir, pues se le va a retirar, porque nadie, como dicen por ahí, nadie afila cuchillo para su garganta. Aunque en el terreno político se ve todo lo contrario. Llegan a la presidencia de la República gente que en la campaña dicen muchísimas mentiras y luego que son gobierno pues se olvidan del pueblo. Pero eso está pasando en todos los países del mundo donde quiera que haya democracia, porque al fin y al cabo se está demostrando con los hechos que ha sido una utopía realmente el proceso democrático y representativo en todos estos pueblos, en República Dominicana, Latinoamérica y en muchas partes del mundo. Existe definitivamente un gran descontento de parte de los pueblos hacia sus líderes, sobre todo a los líderes políticos. También una habilidad social importante es que la persona que trata de ejercer influencia se compromete con el cambio, toma la iniciativa y da el ejemplo. Usted quiere influir en el otro, que el otro acepte una idea, que el otro acepte una idea, una propuesta, una nueva norma, una nueva ley, pues entonces usted tiene que dar el ejemplo. Dar el ejemplo no significa salir a pescar para castigar. Dar el ejemplo significa que usted, no importa quién sea, utiliza la misma vara para medir, y entonces pues es equitativo, es justo, y entonces aplica la norma independientemente de quién sea. Entonces se compromete con el cambio. Significa también que cuando sea usted mismo el que falla, esa misma ley pues pudiera ser aplicada a usted mismo, aunque usted sea el legislador,
aunque usted sea presidente de la República, aunque usted sea un funcionario público de alto rango. Es decir, que esta parte es importantísimo, dar el ejemplo, para que entonces ese nivel de aceptación venga acompañado de esa integridad que tiene el líder cuando sabe predicar con el ejemplo. Algo importante que tiene que ver con las habilidades sociales en estas competencias, pues es la construcción de relaciones. Hay personas que se le hace muy difícil entablar una amistad con otra persona, una relación donde haya transparencia, donde haya equidad, donde haya confidencia, donde haya intimidad, donde se pueda sencillamente pues crecer en la medida en que se va teniendo esa interrelación, ¿verdad?, con los demás. Entonces, construir relaciones es importante. No existen relaciones perfectas y una de las cosas importantes es poder reparar pues los errores que se cometen en el tiempo y tener la madurez para aceptar que somos distintos a los demás, que no vamos a cambiar al otro, pero también que el otro tenga esa reciprocidad, porque evidentemente que aunque una de las partes trate de ser mejor cada día, si el otro no hace también el esfuerzo, pues entonces el juego como que no cuadra, como dicen, y a la larga pues va a surgir un inconveniente donde una relación que debe ser donde ambas partes salen ganando, y no me estoy refiriendo a lo económico, me estoy refiriendo a sentirse cómodos, a sentirse bien, a sentirse aceptados, pues entonces se va a convertir en una relación donde ambas partes pierden entusiasmo, pierden felicidad, pierden la paz, y todo lo que viene como consecuencia de perder estas cosas, pues muchas veces son enfermedades que son irreparables. Entonces, por esa razón, este tema de las competencias es tan importante en la medida en que vamos trabajando con nosotros mismos en las competencias personales, a través de lo que es el autoconocimiento, el autocontrol y la automotivación. Por otra parte, podemos ir trabajando para mejorar esas competencias sociales, que son las que nos permiten a nosotros mantener una interactuación, una relación de largo plazo en un mundo interdependiente con relativo éxito. Finalmente, pues una de las competencias sociales importantes es poder trabajar con el equipo de proyecto o con el departamento, con las demás personas, en función de las metas que pudieran ser compartidas. Cada quien asumiendo el rol que le toca y teniendo la consideración mutua adecuada, de manera que personas que están en el mismo proceso de mejoramiento, pues están compartiendo en equipos y se les va a hacer más fácil para ellos pues comprender situaciones, mejorar continuamente, poder resolver los errores que se cometen y al mismo tiempo pues poder empujar al mismo tiempo todos los integrantes del equipo hacia el logro de las metas compartidas. Yo creo que hemos hecho un análisis, quizás no tan profundo, pero comentando sobre los elementos más importantes que se relacionan con las competencias emocionales sociales, entre ellas las habilidades sociales, que fueron las últimas que analizamos, y la empatía. Cuando nosotros podemos integrar toda esta información, todo este conocimiento y ponerlo en práctica, y sobre todo ponerlo en práctica poco a poco, porque no necesariamente estamos tomando en cuenta todo al mismo tiempo, pero todo comienza con un plan, con un análisis estratégico de su situación personal, donde usted puede determinar cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, puede determinar pues cuáles son los recursos con los que cuenta, puede comprender cuáles son sus reacciones, cuáles son sus emociones y sus efectos, y entonces a partir de ahí pues establecer un plan personalizado para ir manejando todas estas cosas, y esto se va a reflejar automáticamente en las competencias sociales. Pues allí en las competencias sociales vamos a estar interactuando con los demás, vamos a estar proyectando entonces imágenes distintas a las que veníamos. El simple hecho de poder tener control en un momento determinado sobre un impulso
que normalmente era espontáneo y donde no se ejercía ningún tipo de pensamiento, sino que era una reacción frente a un estímulo específico, ese simple hecho comienza a proyectar de usted una imagen diferente. Gracias por haber estado con nosotros nuevamente en Conceptualizando, y seguiremos con ustedes en una nueva entrega.